Estimado profesor, muy buenas tardes. Mi nombre es Claudio Garrido y procederé a realizar el examen número 2 de evaluación de proyecto. Bueno, tenemos dos preguntas planteadas en este caso. La primera dice indicar, ¿no es cierto?, qué son las inversiones de activos nominales, cuál es el tratamiento dentro del flujo de caja económico del proyecto y cuál es su impacto tributario para el proyecto bajo algún estudio. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, podemos posicionarnos, entender que estamos hablando de inversiones y que son inversiones, ¿no es cierto? Si hablamos de inversiones, podemos tener claro que todo proyecto, en todo proyecto que se realice por una empresa, es necesario cierta inversión que se inyecte, ¿no es cierto?, en dicho proyecto, porque los recursos obviamente son ilimitados y son necesarios para llevar adelante algún proyecto de inversión que se realice. ¿Ya? Cuando yo invierto en un proyecto, podemos preguntarnos cuándo debo hacerlo. Se puede hacer previo al momento cero, es decir, antes de que el proyecto en sí inicie, durante la misma puesta en marcha del proyecto o a lo largo de la vida operacional del proyecto en sí. Esto quiere decir que yo puedo invertir, ¿no es cierto?, en un proyecto dado en todo momento según sea la necesidad que tenga para la inversión en sí. Entonces, tipos de inversión que pueden existir en un proyecto, se nos plantearon tres: los activos fijos, los activos nominales y el capital de trabajo. En esta oportunidad vamos a mencionar los dos últimos, los activos nominales y el capital de trabajo, que se relacionan con las preguntas que se nos planteó, porque la pregunta número 2, al igual que los activos nominales, nos está haciendo mención a qué entendemos por capital de trabajo y cuál es su injerencia dentro de una inversión. Bueno, pero vamos primero con los activos nominales, que podemos catalogarlos como inversiones, como ya anteriormente lo dije, que se realizan precisamente sobre los activos constituidos para los servicios o los mismos derechos adquiridos, ¿no es cierto?, para una puesta en marcha de un proyecto. Quiere decir esto que los activos nominales los podemos catalogar como inversión intangible, es decir, susceptible de amortizar, ¿ya? Y al igual que, si lo vemos como la depresión, al igual que la depresión, estos afectan directamente al flujo de caja, ¿ya? ¿Por qué afectan al flujo de caja? Por una disminución de la renta imponible. Utilidad afecta al impuesto, que le denominamos nosotros en la clase, ¿ya? Y, por consiguiente, un menor pago de los mismos impuestos. Si nosotros nos posicionamos en los activos nominales, podemos decir que están compuestos en gasto de organización, en patentes, en capacitación, imprevisto, intereses. Todo esto corresponden a activos nominales. Ahora, si nos vamos a cuál es el tratamiento que yo le doy al activo nominal dentro de una inversión, que fue lo que estudiamos, ¿no es cierto?, en este ramo, que es evaluación de proyectos, podemos decir que a pesar que los activos nominales son inversiones en activos intangibles, ¿no es cierto?, realizadas previas a la puesta en marcha, para efectos tributarios sus montos se pueden amortizar, ¿ya? Esto es para efectos del cálculo de impuestos, ¿ya? Entonces podemos decir que el mismo capital de trabajo, disculpe, podemos decir que los activos nominales se pueden reflejar y registrar como gastos que se generan, ¿no es cierto?, en esta inversión antes del impuesto, ¿ya? Para que esto quede claro. ¿Para qué? ¿Para qué se generan estos gastos antes del impuesto? Precisamente para rebajar la base de utilidad que afecta, ¿no es cierto?, el impuesto en sí. Entonces, a grandes rasgos, los activos nominales no están siendo utilizados o no sirven para que el pago del impuesto sea de un grado menor. ¿Ya? Entonces, eso, si nos posicionamos en lo que son los activos nominales. Y si nos posicionamos ahora en lo que son el capital de trabajo. Bueno, el capital de trabajo en primera instancia corresponde a los recursos que la empresa, la organización o el mismo evaluador utiliza, ¿ya?, o son necesarios para que exista una operación normal dentro del proyecto. Esto, si lo hablamos dentro de un ciclo comercial, ¿ya?, que va desde
la compra de los insumos, las materias primas, las mismas ventas, ¿ya? Entonces, todo esta inversión que se realiza es en base a un capital de trabajo previamente proyectado. Si hay una necesidad de capital de trabajo dentro de la misma inversión, obviamente la empresa tomará la determinación de generar mayor capital de trabajo para lograr los objetivos que se están planteando en su momento. Pueden haber cambios dentro del proceso, claramente. En muchos casos hay una necesidad de capital de trabajo por casos puntuales que se pueden ir dando, algún problema puntual. Entonces, la empresa misma inyecta capital de trabajo para que la inversión no sea afectada y finalmente el proyecto llegue a una quiebra, se puede decir, o la misma empresa o el proyecto hay que ser muy delicado, puesto que si la inversión que se esté generando no es la óptima o genera pérdida para la empresa puede correr el riesgo de tener la misma quiebra interna. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en ese sentido, ¿ya? Entonces, como otro punto de vista, podemos decir que el capital de trabajo cubre todos aquellos desembolsos relevantes antes de lograr el mismo autofinanciamiento de las operaciones con los recursos monetarios propios que genera la misma empresa, ¿ya? Si lo vamos ahora por el tema desde el punto de vista de evaluación, ¿ya? Podemos decir que el capital de trabajo, cuando iniciamos un capital de trabajo, cuando generamos un presupuesto de capital de trabajo, constituirá parte de las inversiones de largo plazo, o sea, es una inversión en sí, ¿ya? Hay que tener presente que el proyecto que estamos viendo, dependiendo de la actividad comercial que se genere, comercial o productiva, se pueden requerir incrementos del mismo capital, lo que dije anteriormente, ¿ya? Así podemos finalizar que este capital debe ser enterado o constituido antes de comenzar con las operaciones, ¿ya? Desde la perspectiva del flujo de caja, este sería un desembolso anticipado, que se le dice, del capital de trabajo, el cual generará los recursos necesarios, como dije anteriormente, para lograr los objetivos o metas planteadas en este tipo de inversión, en este tipo de proyectos. Si lo vemos ahora por el tema de la recuperación, que también está dentro de la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuándo yo recupero el capital de trabajo? ¿Se recupera? ¿No se recupera? Bueno, según lo estudiado, el capital de trabajo es recuperado al final de la vida útil del proyecto, ¿ya? Y es recuperado en sus montos nominales. ¿Qué quiere decir esto? Se subestiman dichos montos, ¿ya? ¿Esto por qué se da? Se da porque los inventarios o stock mantenidos se liquidarán o se podrán, al igual que liquidar, se podrían también vender, ¿ya? Las cuentas por cobrar también se recuperan o se cobran y el disponible, que es en caja, también se puede retirar. Entonces, a grandes rasgos, el capital de trabajo al final de la vida útil del proyecto, como lo dije, tiene una recuperación por parte de la empresa, puesto que ya la inversión está generada y se cumplieron con los objetivos propuestos. Entonces, eso es lo que quería comentar. Muchas gracias. Me despido. Hasta luego.